en reposo en presión diastólica más un tercio de la presión de pulso. ¿De acuerdo o no? Sería 79 más 7. 79 más 7 es 86, correcto. Cuando esa actividad, la presión arterial media, no les he dicho, es la presión diastólica más la mitad de la presión de pulso. ¿Está bien? No es un tercio. Acá, por favor. Profe, si la estoy diciendo. ¿Podría repetir una vez? Claro. La presión arterial media hay en reposo y cuando hace ejercicio. Cuando hace reposo, es presión diastólica más un tercio de la presión de pulso, como hemos visto, ¿cierto? Cuando hay ejercicio, es la presión diastólica más un medio de la presión de pulso. Es la mitad. La diferencia de la presión sistólica menos la presión diastólica. Entonces ahí sería ¿cuánto? 74 más 25. 74, 84, 94, 99. 99 sería. Lo corrigen, por favor. Ahora. Ya tenemos los valores. Ahora, chicos, en profundidad respiratoria tenemos como amplitud respiratoria. ¿Cuánto nuestra caja torácica se expande? La caja torácica, cuando hay una, queremos que entre mayor aire en nuestros pulmones, esto vamos a hacer la siguiente semana porque recién empieza función respiratoria la próxima semana, no ahora, pues son dos músculos muy importantes, el diafragma y los intercostales. Principal es el diafragma para nosotros. ¿Cómo? Claro, tú te peleas, te golpean acá, sigues peleando. Cuando te dan un golpe acá, ya te ves sin aire. Claro, principal músculo respiratorio. Claro, no puede. Si el músculo diafragma no, las vísceras no mandan hacia atrás o hacia abajo, pues nuestra amplitud, nuestra caja torácica no se expande mucho. Si no se expande mucho, no puede ingresar aire de buena cantidad. Entonces, en reposo, la profundidad respiratoria, digamos, sería como una cruz. Lo normal. Luego, cuando hicieron la actividad física, sí se observó una diferencia. Cuando eran de las dos personas. Su compañera se agitó rápidamente. Mientras que su compañera Kelly no, más bien fue. Entonces sí se ve una diferencia. Si lo vemos en cruces, pues aquí su compañera fue pocas veces, pero con buena actitud. ¿Está bien? Y esto va de la mano de su compañera, más bien su compañera se pasó, fue más veces, ¿de acuerdo o no? Fue muchas más veces, pero no tan intenso. Acá ponemos dos cruces, acá, dos cruces de acá. Esa es la diferencia en la profundidad o amplitud respiratoria. Vemos los valores, obvio, miren, usted tiene sus informes de diferencia en reposo con actividad. Se ve la diferencia, lo miren usted, 98 sedentario, 149, 75, 82. Miren la presión sistólica, miren cuánto ha subido, y miren cuánto ha subido la presión sistólica aquí. ¿Se dan cuenta? No? Miren su presión sistólica cómo ha bajado, y su compañera A también ha bajado, también bueno. Pero acá viene el detalle. Su frecuencia respiratoria 15,34 y 15,32. Acá sí tengo que hacer una observación, porque midieron la frecuencia respiratoria después de un minuto. Se organizó, pero te midieron después de un minuto. Entonces, ¿qué significa? Que esta frecuencia respiratoria es mucho mayor. Después de un minuto ya se compensó. O sea, como yo vi visualmente apenas terminó y apenas le evaluaron luego de un minuto 10, definitivamente como cualquiera que termina agotado y luego de un minuto ya está compensado. Pues es importante determinarlo lo más rápido posible. Por eso tengo la observación aquí. Aquí, para mí,
más o menos sería 10 más, o sea, 45. Es mucho mayor, mucho mayor. Ahí sí. Y la saturación de oxígeno viene a ser, eso nos toca la siguiente semana todavía, pero la saturación de oxígeno tiene que ver con el glóbulo rojo. Y eso lo vimos en la primera clase. En el glóbulo rojo, ¿dónde hace intercambio gaseoso? A nivel pulmonar. ¿Sí? A nivel pulmonar, la presión de oxígeno es enorme, 98, ejemplo, 105 milímetros de mercurio. O sea, hay muchas moléculas de oxígeno, ¿sí? O sea, hay muchas moléculas de oxígeno, significa que el glóbulo rojo va a llegar a bastantes moléculas de oxígeno. ¿Se entiende? Y cuanto más están bien acumulados, te da una saturación del cuánto del 98%. Está totalmente llenecito de oxígeno. ¿Por qué? Porque a nivel pulmonar tengo una buena presión de oxígeno. La pregunta, si hago actividad física, luego de la actividad física, ¿cómo deben ser esos glóbulos rojos? ¿Igual de saturados de oxígeno o debe haber cedido más oxígeno? ¿Qué es lo que sería lo más obvio pensar? Si hago actividad física, ese glóbulo rojo se quedaría con su oxígeno o le tendría que dejar el oxígeno. Le tendría que dejar porque tengo actividad física. Sería lo más lógico, ¿de acuerdo o no? Eso sería correcto, sí. Si hago mayor actividad física, le tengo que dar más oxígeno aquí a mis tejidos. Si hago menos actividad física, me quedo con ese oxígeno para mí. ¿Se entiende esa parte o no? Correcto, pero acá viene el pequeño detalle. Tú estás determinando la saturación de oxígeno en sangre arterial. Luego de arterias, ¿qué sigue? Arteriola y luego capilar. ¿Dónde se hace el intercambio? En capilares. Yo estoy midiendo en arteria. Antes de esa sangre, ese glóbulo rojo, ¿llegó al tejido o antes de llegar al tejido? Antes. Y haga o no haga actividad física, yo estoy con la cantidad de oxígeno que yo quiero. Todavía no le he cedido. Si yo quisiera saber cuánto le cedió, tenía que haber medido la saturación de oxígeno no en arterial, sino en ¿dónde? En venosa, luego hacer intercambio. ¿Se entiende la idea o no? Claro. Si hubiera un método que yo puedo medir la saturación de oxígeno en sangre venosa, ahí ese valor que hubiera pasado hubiera caído. Porque sería una manera de decir, le he cedido. Lamentablemente, todos los equipos solo te miden saturación en sangre arterial. Antes de hacer intercambio. Si es sangre arterial y es este dedito vino de la arteria aorta, ¿correcto o no? Si llegó a la arteria aorta, es que vino del ventrículo izquierdo, ¿correcto o no? Si vino del ventrículo izquierdo, porque vino del atrio izquierdo. Si vino del atrio izquierdo, porque vino del pulmón o no vino del pulmón. Correcto. Entonces, la saturación de oxígeno te está midiendo lo que está ocurriendo ¿dónde? En el pulmón. Entonces, si en reposo tu saturación de oxígeno no es 98 y es 92, tengo tu glóbulo rojo, y tiene 92, quiere decir que no tengo la cantidad de moléculas que tenía antes, ¿sí o no acá? Por lo tanto, no entraron tanto. Y si no entraron tanto, mi saturación, ¿cuánto fue? Menor. Y para que sea menor, es que a nivel alveolar no tenía 105 milímetros, sino cuando tenía tal vez 95 milímetros, tengo menos. Entonces, cuando la saturación de oxígeno disminuye, es porque el problema es a nivel pulmonar. O sea, eso te mide cómo, qué tan bien se está oxigenando tu sangre, qué tan bien están tus glóbulos rojos saturándose con el oxígeno. Por eso, cuando hubo la parte del COVID, siempre te determinaban el oxímetro, ¿cuánto tenía que ser el porcentaje? Mayor a 95, 96. Si el porcentaje de saturación llegaba a 90, ¿qué significaba? Que tenía un problema a nivel respiratorio. Siempre decía, no, si tu saturación es menos 92, está llegando a 90, neumonía, ¿sí o no? Hay un tipo de problema que ha habido en ese caso, por lo cual entrabas en triaje, lo primero que te medían que era la saturación de oxígeno. ¿Entiendes esa parte? Porque todo te mide en sangre arterial, y la oxigenación de sangre arterial es lo que fue oxigenado ¿dónde? Los pulmones. No hay otro lugar que se oxigene la sangre, salvo que seamos pues algunos adultos y tengamos respiración cutánea. No tenemos nada de eso. Todo el oxígeno que entra al glóbulo rojo fue a nivel alveolar. O sea, hagas o no hagas actividad física, ¿cómo está tu saturación de oxígeno?
igual. ¿De acuerdo? Porque no te mide cuánto dejamos en los tejidos, porque es lo que está antes de dejarlo a los tejidos. ¿Se entendió esa parte? Conforme todos los grupos, conforme las 4 mesas, pero esto lo tengo que desarrollar en la práctica de la siguiente semana. ¿Por qué? Porque la siguiente semana no hay práctica, solo tenemos el examen. Tenemos que adelantar la práctica de la semana siguiente, porque la siguiente semana solo es examen práctico. ¿Alguna duda sobre esta parte? ¿Se entendió? ¿Se entendió claro? Conforme, bien, tienen que hacer su informe en diferencia de ambos. ¿Por qué la frecuencia cardíaca aumentó en actividad? Es 74, como les digo, con observación, fue mucho mayor. Ese minuto cambia todo. Por eso se les pidió la frecuencia cardíaca del pulsóxímetro, ¿sí o no? Porque es lo primero que ustedes le colocamos. Hasta que le pongan el brazalete, todo demora. Pero el otro es, en 5 segundos, ya tienes el valor. Ese es el mejor valor que necesitan. Conforme, dudas, anoten los valores, por favor, para su informe. Tómele poquito, anótenlo para hacer la otra práctica. La otra práctica es también, por suerte, similar a lo que hemos hecho en